7:02 de la mañana, tema prioritario para los venezolanos siempre como es lo electoral, y nos complace recibir en el estudio a Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Enrique, siempre es un gusto, bienvenido. Siempre es un placer estar aquí. Sé que hay mucha gente que te escucha dentro y fuera de Venezuela y que te ve. Y es una oportunidad muy buena la que me das cada vez que me invitas para acá para conversar un poco acerca de lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Por ejemplo, ¿qué están haciendo y qué quieren hacer con el tema del derecho a votar que tienen los venezolanos que residen en el exterior? Inicialmente te debo decir que ese derecho no se lo regatea a nadie. Ningún factor político, ni ninguna persona, mucho menos ningún rector del CNE. Es un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes. Derecho que todo venezolano mayor de 18 años inscrito en el registro electoral viva donde viva, en Venezuela o en el exterior. El ejercicio de ese derecho tiene complicaciones como todos. Igual, tú vives en Venezuela, no te inscribes en el registro, no puedes votar. El año pasado abrimos el registro electoral durante un tiempo prolongado, 45 días con 1.500 puntos en todo el país, un despliegue importante del CNE, y no se inscribieron todas las personas que creíamos que se iban a inscribir. Es decir, hay muchos venezolanos que están dentro de Venezuela que no están inscritos en el registro electoral. Igualmente, hay una mayoría aplastante de venezolanos que viven en el exterior que no se han actualizado en el registro electoral. Para informarle a la autoridad electoral, mira, yo estoy viviendo en tal sitio y quiero votar aquí. Ese es el primer paso. El primer paso tiene que ser que el venezolano en el exterior sepa que tiene que cambiar su residencia para poder votar en el exterior. Pero siempre tiene cómo hacerlo. Sí, bueno, claro que sí. Hay complicaciones, no lo niego, en el sentido de que eso es en los consulados. El CNE no tiene oficinas en el exterior. Lo que tiene es un personal vinculado a las embajadas y consulados que está permanentemente en esos sitios y que debe actualizarlo en el registro electoral si usted se aproxima a solicitar ese servicio. ¿Y ustedes han evaluado y conocen de qué manera el consulado está cumpliendo con ese deber? Algunos lo han cumplido, otros no, y estamos monitoreando al detalle ese tema en función de que todos los consulados lo cumplan. Eso también es muy importante que nos informen quienes viven en el exterior y tienen alguna dificultad para ejercer ese derecho. Lo cierto es que todos los venezolanos que viven en el exterior en alguna oportunidad tienen que ir al consulado a renovar su cédula de identidad, a buscar un pasaporte, a hacer trámites de su nacionalidad. Y el Estado venezolano tiene que facilitarlo. Dentro de esos trámites está el registro electoral. Es la vía para actualizarse. El CNE no es de ahora, nunca ha establecido una vía diferente para la actualización. Es verdad que ahora tenemos, digamos, una diáspora muy grande. Yo creo que ningún país está preparado para atender una diáspora tan inmensa. Por ejemplo, tenemos en Colombia, se habla de 2 millones de venezolanos. El propio gobierno colombiano ha reconocido que ha dado permiso de permanencia a 1,5 millones más o menos. Ahora, esos venezolanos tendrían que ir a consulados. Ahorita están cerrados, pronto aparentemente abren, pero atender a 1,5 millones de venezolanos en 9, 10 consulados es un problemón si todos se presentan al mismo tiempo. Es decir, la diáspora es de tal tamaño que es complicada su atención. Yo lo reconozco como Estado. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque no se trata de sencillamente yo vivo en el exterior y voto sin actualizarme. Uno, tienes que actualizarte. Y luego que se actualice todo aquel que quiera hacerlo. Y alguien tiene que motivarlo. Yo creo que los partidos políticos, quienes le ponen la salsa a la política, que son los candidatos y los partidos, tienen que motivar a los venezolanos en el exterior para que hagan su cambio. Y una vez que te cambie, el CNE valorará cuántas personas se han inscrito, por decir algo, en Barranquilla. Hay 100.000 personas, 150.000 personas. El CNE tiene que proveer los medios para que voten. Pero antes te tienes que inscribir.
De tal manera que el reglamento que proponemos facilita esa inscripción, pero tienes que inscribirte, tienes que hacer un trámite. ¿Pero en qué sentido, y disculpa si ya lo explicaste, facilita esa inscripción el nuevo reglamento? Mira, yo creo que inicialmente tiene que ver ¿En qué sentido? Porque con el fíjate, reconocimiento a la residencia. Anteriormente ha estado, digamos que oscuro, de qué se trata la ley cuando dice que se te exige un requisito de residencia. Muchos lo interpretaban como una visa de residente, pero las visas de residentes en cualquier país son muy complicadas de obtener. entonces si no la tienes, no te inscriben. Anteriormente. Ajá. Ahora estamos, precisamente uno de los elementos que proponemos en el reglamento es que la diversidad de situaciones del venezolano en el exterior es tal que debe reconocerse diversos estatus, como estatus legales en función de que puedan registrarse y votar en el exterior. Eso es una de las primeras cosas que estamos proponiendo. Ojo, esto es una propuesta ante el Pleno del CNE, el cual tienes que discutirlo. Por supuesto, aquí pasa la política, pasan los acuerdos, pasa el diálogo, el entendimiento para poder lograr que esto sea así. Es un camino que apenas iniciamos, pero que es importante sensibilizar a la opinión pública en función de que se entienda de que el Consejo Nacional Electoral debe tomar decisiones que faciliten, pero la principal decisión, al ser el voto un derecho y no una obligación, la principal decisión es del ciudadano. Igual que el ciudadano que nos está escuchando, que no se ha actualizado en el registro electoral, que está dentro de Venezuela y no puede votar, o que no se ha inscrito, el llamado es para que se inscriba, porque si no, ¿cómo ejerce el derecho al voto? Pasa dentro de Venezuela y pasa afuera. Que ese es un punto de reflexión, porque tú decías, los partidos, la dirigencia, tiene que motivar a los que están fuera del territorio y dentro del territorio. Sí, porque esa es una pregunta interesante en la reflexión. ¿Por qué la gente en Venezuela, pudiendo registrarse, no lo hace? ¿Es un desdén? ¿Es un desánimo? Yo creo que tiene que ver con mensajes contradictorios que se han entregado. Hay mucha gente que durante los últimos años ha hablado de que no vale la pena votar, que no está abierta la ruta pacífica y electoral para dirimir nuestras diferencias. Que se vota pero no se elige. Que entonces la gente se decepciona. Y yo creo que en esto el papel del CNE es importante, por supuesto. El CNE tiene que facilitar las cosas, pero el papel de los partidos y los políticos es fundamental. Es decir, un partido político es precisamente para hacer el ejercicio de un derecho de política dentro de un país democráticamente, y por lo tanto el único camino que tiene son las elecciones. Un partido político que no llame a elecciones, que decida no votar, es como una venta de chicha que no venda chicha. Es como una zapatería que se dedique a otra cosa. Un partido es para eso, no es para otra cosa. Entonces yo creo que el reclamo tiene que ser que la sociedad democrática se construye con partidos democráticos, con partidos que participen. Por supuesto, el árbitro electoral es fundamental, pero no es lo único. Por eso es que el llamado que hacemos es a todo el mundo. Mira, si queremos solucionar la crisis política que hay en Venezuela, que aún la tenemos, en el sentido que no hay un reconocimiento mutuo entre los factores políticos del país. Si queremos resolver eso, la única vía de resolver eso es a través de elecciones con reconocimientos mutuos, de tal forma que si es a través de elecciones, tenemos que buscar la manera que todos los venezolanos se expresen y hacerlo de forma transparente. Enrique Márquez, ¿de qué o de quién o quiénes depende que avancen estos ajustes que propone el nuevo reglamento para que vote la mayor cantidad de venezolanos en el exterior? ¿Qué debe pasar? ¿Cuáles son los pasos? ¿De dónde debe provenir la voluntad? Mira, el CNE es un órgano colegiado donde cada rector tiene un voto autónomo. En este caso, tiene que iniciar la discusión de estos temas. El CNE ahorita está en una rutina que tiene que ver con un tiempo no electoral, ¿no? Pero tiene que prepararse para lo que viene.
estas discusiones tienen que adelantarse y por eso lo estamos presentando con tiempo. Es verdad que no hay una elección este año ni el año que viene, pero estamos presentándolo con tiempo, porque por ejemplo, todos los ajustes que tengan que ver con reglamentos y leyes tienen que procesarse de una manera tal que haya un acuerdo político entre todos los factores y que sean respetados por todos. La labor del CNE en este momento es conocer estas iniciativas y darles un tratamiento. Por supuesto, nosotros vamos a insistir para que el reglamento sea lo mejor posible. Creo que en el ánimo de todos los rectores está precisamente eso, y hay que buscar un punto de entendimiento. Porque yo te hago esta pregunta, esta es una bola caliente, una recta, a ver si me la bateas. ¿Puede haber un rector con una posición en contra de un derecho que tienen todos los venezolanos? No, sin duda que no lo hay. Sin duda que no lo hay. Podemos tener... Entonces, ¿dónde puede estar el impedimento de que esto se cumpla? Yo creo que tiene que ver con los tiempos. En mi opinión, todo esto tiene que adelantarse y por eso lo hemos propuesto. En función de que uno cree que tiene mucho tiempo por delante, pero no. Por ejemplo, las reformas que haya que hacerle, que son necesarias, a la ley orgánica de procesos electorales, tienen que hacerse el año que viene. Y para esa reforma tienen que entrar a la Asamblea Nacional. Y para que entren a la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, esas propuestas tienen que producirse este año. La iniciativa legislativa del CNE debe producirse este año para que la Asamblea lo discute el año que viene y puedan estar listos para el 24. Es decir, no creamos que para ese tipo de cosas hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Hay que ganarle el tiempo al tiempo y por esto estamos, digamos que adelantándonos en un momento en que el CNE también está activo en otras cosas. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita trabajando en apoyo a los sindicatos, a los gremios, en sus elecciones Enrique, internas. Quiero aprovechar que caes en ese punto para que lo dejemos para la próxima parte. Muy bien. Tengo que hacer el corte y vamos a hablar sobre la relación que pueda tener el CNE en la celebración de las anunciadas primarias, que allá hay también mucha tela que cortar en lo político y el CNE, bueno, es el poder público electoral. Regresaremos con Enrique Márquez. 7:18 con nosotros Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, están activados en atender demandas de sindicatos, gremios, consejos comunales en el plano electoral y quiero que también hables de la relación del Consejo Nacional Electoral con la celebración, si finalmente eso se concreta, de las anunciadas primarias por parte de la oposición. Sí, mira, como el CNE no solo se ocupa de las elecciones del poder público, sino que por mandato constitucional tiene que atender y apoyar a organizar las elecciones de la sociedad democrática, llamémoslo así. Ahí ahorita estamos atendiendo unos 400 sindicatos en todo el país, nacionales y regionales, que se acercan a las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral o a nuestra oficina nacional en sus elecciones. El día de ayer nada más en directorio aprobamos unas 40 certificaciones de elecciones sindicales. Pues esto es un movimiento que es permanente y esperamos que pueda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, que está haciendo también su apoyo a las elecciones y registrando esos sindicatos, podamos nosotros renovar la dirigencia sindical de todo el país. Estas elecciones estaban detenidas por efecto de la pandemia y por efecto de las elecciones del año pasado, elecciones del poder público, de tal manera que este año se ha destapado un poco estas posibilidades. Estamos atendiendo unos 40 gremios nacionales, colegios de abogados, colegios de médicos, colegios de economistas, los cuales también tienen que renovar sus autoridades y hay cercanía con las elecciones universitarias en función de que estas aterricen también en algo que sea bueno para el país. Renovar liderazgo es fundamental para que la sociedad sea cada vez más democrática.
La democracia no solamente es una elección presidencial o de gobernador, tiene que ver con una actitud de todos los días. La democracia es construirla a diario. Y yo creo, Enrique, y disculpa, que cada vez que ustedes rigen un proceso electoral en estos niveles, le están sumando a la credibilidad y al conocimiento en la experiencia que necesita un país. Sí, cómo no. Fíjate que en el país hay unos 44.000 En la medida en que no haya escándalos, sí, impugnaciones. sí. Hay unos 44.000 consejos comunales que todos tenían su tiempo vencido, porque no se hicieron elecciones en el 2020 ni en el 2021. Este año tienen que hacerlo todo. En julio nada más se hicieron unas 4.400 elecciones. El CNE está apoyando las que puede apoyar, son muchas, con el suministro del cotillón electoral, dándole talleres y cursos de cómo hacer el proceso electoral interno. Son elecciones pequeñas, comunitarias, pero muy importantes, porque precisamente ahí está la base política del país y es fundamental hacerla, igual que estamos apoyando, siguiendo las elecciones de los partidos políticos, de tal forma de vigilar que todo esto se haga apegado a los conceptos democráticos. En un país tan problematizado como este, creemos que este es un aporte importante del CNE. Estamos trabajando también, esto ya no me corresponde a mí dentro de mi comisión, que es la de participación política, pero la Comisión de Registro Civil y Electoral está trabajando muy activamente. Ayer casualmente se conoció un proyecto para hacer un catastro completo de todas las oficinas de registro civil en el país, porque el registro civil le corresponde manejarlo al Consejo Nacional Electoral en conjunto con las alcaldías. Pero esto entonces, hay un megaproyecto para buscar la automatización, para buscar que el servicio que se le presta a la ciudadanía en materia de registro civil pueda ser mucho más eficiente y también, ¿por qué no?, contribuir a mejorar aún más el registro electoral al permitir que todas estas actuaciones de registro civil tengan incidencia en el registro electoral. Es decir, que esperamos que durante los próximos tiempos el registro civil en el país pueda ser mucho más acorde con lo que los ciudadanos esperan. En eso se está trabajando intensamente a nivel de la Comisión de Registro Civil y Electoral y del directorio del CNE. Hace unos días el presidente del CNE precisamente decía esto, y hay un compromiso de todos por buscar que esto sea así. De tal manera que hay una actividad permanente que tiene que ver con las funciones propias constitucionales que tiene el CNE y preparándonos. En esto la interacción con los partidos políticos es fundamental, la interacción con la clase política es fundamental, preparándonos para lo que yo creo que puede ser un momento estelar de nuestra democracia, espero que así lo sea. Y de reconexión, ¿no? Con el entusiasmo. Que es el tema de las elecciones nacionales, presidenciales. Porque... y las que vienen el año siguiente. Sí, porque y te hablo en términos absolutamente individuales, a mí en lo personal, lo que yo persigo como rector para esa elección es que el perdedor reconozca al ganador y el ganador reconozca en el perdedor su oposición. Ese acto tan sencillo tiene unos cuantos años que no ocurre en Venezuela. Se ha hecho difícil aquí. Se ha hecho difícil. Pero es un acto muy sencillo. Fíjate lo que ocurrió en Colombia. Al señor Petro, que ganó su elección, lo han reconocido todos los factores como presidente de la República. Y él se ha reunido con todo el mundo. Y Colombia, que ha tenido historias duras, difíciles. Eso para un venezolano es casi ciencia ficción. Ciencia ficción, pero es lo que debe ocurrir. Claro. Entonces, el CNE tiene que tender la mesa para que eso ocurra. En términos muy personales es lo que busco, porque sé que eso puede conjurar una crisis política que precede a la solución de la crisis social y económica, para que todos nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos, cumplamos con nuestras labores y esta polarización política pueda sencillamente acabarse y tener un país más o menos normal como lo queremos tener. Este punto, desde la responsabilidad que tiene como poder público el CNE, ¿tiene que estar incluido, por ejemplo, en la agenda del llamado diálogo? Pues yo estoy... Tiene que ser parte de la negociación, de alguna manera. Esto nos facilitaría mucho las cosas. ¿Tú crees que tiene que estar ahí? Sí, nos facilitaría mucho las cosas y yo hago votos porque
el diálogo instalado, el llamado diálogo de México, funcione y el diálogo continuo que existe en la Asamblea Nacional funcione y el diálogo de empresarios y gobierno con los trabajadores funcione, que ha ido aproximándose a algo interesante con la presencia de la OIT, que vuelve ahora en septiembre. Hay un diálogo permanente. Se está allí dialogando, el CNE participa en alguno de esos procesos, no, de esos mira, esfuerzos. el CNE tiene un diálogo interno continuo para poder avanzar en las cosas. Pero hay diferentes escenarios de diálogo que se están dando que yo creo que son interesantes. Este conflicto que ocurrió hace poco y se conjuró, el conflicto por el pago de bonos vacacionales a maestros y profesores de las universidades, se solucionó gracias a presión y diálogo, sin duda alguna. Allí hubo elementos de conversación entre los diferentes factores para buscar una solución. Y se solucionó. Muchos creían que no se iba a arreglar y se arregló. Es decir, ahí no solamente influyó una presión, allí también hubo diálogo. Pero sin duda alguna, porque es la única manera que se solucionen las cosas, no solo con presión. Entonces, aquí el diálogo tiene que instalarse como un mecanismo de solución de conflictos permanente. Ojo, esto no es un invento venezolano, esto ocurre en todos los países. Cuando uno ve sentarse al señor Uribe y al señor Petro a conversar, uno dice, caramba, eso yo lo quiero para mi país. Yo quiero que todos los políticos nos sentemos a conversar. ¿Para qué? Para buscar un entendimiento. ¿Para qué? Para solucionar la economía, para solucionar el tema energético, el tema petrolero, el tema del turismo, el tema del trabajo, de los salarios, de la moneda. Imagínate todos los temas que hay que hablar entre todos los venezolanos para encontrar un punto medio y empujar en la misma dirección. Porque un país dividido, tan dividido como el nuestro, tiene muchas dificultades para echar hacia adelante. De tal manera que todo esto que estamos haciendo tiene que ir orquestado alrededor de poder ponernos de acuerdo en la dirección que el país lo necesita. Enrique, me queda un minuto. Necesaria, ineludiblemente, obligatoriamente, cualquier proceso de primarias para definir cargo o postulación alguna debe estar regido por el CNE. No necesariamente. Un partido político o una coalición de partidos puede organizar bueno, soy su directo. propia medición. Las primarias de la oposición. No tiene por qué ser con el CNE. La oposición puede ir al CNE o no. Es una decisión política y tiene que valorarse en el campo de la política. No voy al CNE porque no quiero, no voy al CNE porque no me parece, no voy al CNE porque no me une esa propuesta, busco una unidad interna, pero todo acto tiene una consecuencia. Si voy al CNE porque no confío en él, si no voy al CNE porque no confío en él, entonces ¿cómo es que luego vas a ir a una elección? O a las que porque es bueno decir que dentro de la oposición no todos los factores reconocen este CNE. No lo reconocen. Dicen que no existe o que no es legítimo, digamos así. Entonces ese conflicto interno abona en la dirección de una falta de reconocimiento entre los diferentes factores. Y esto, bueno, es algo que la oposición tiene que dirimir. El CNE no se mete en eso. Ahora, si el CNE se metiera, no es que va a organizar la elección. La organiza la oposición a través de una comisión de primarias, que decide qué padrón va a utilizar electoral, decide quiénes son los miembros de mesa, decide qué centros de votación se van a abrir. El CNE lo único que hace es prestar sus máquinas, programarlas bajo la supervisión de la oposición, prestar la máquina, los operadores de la máquina y la totalización incluso la hace la oposición. Es decir, no es verdad que el CNE al participar en un proceso de eso mete sus manos. No. Todo esto es organizado por el factor político. Igualito que cuando vamos a un sindicato, a un partido político, a un gremio, el CNE no hace la elección, la hace el sector de la sociedad civil y política que está solicitando el apoyo del CNE. El CNE apoya tecnológicamente y por supuesto con la experiencia en la organización de las elecciones. Apelar al CNE para ese proceso en particular será parte de una estrategia. Hacerlo o no hacerlo y tendrá sus consecuencias. Pero lo importante que se sepa es que los partidos políticos no están obligados a hacerlo con el CNE. Importantísimo.
Bueno, Enrique, se agotó el tiempo, agradecido, interesante como siempre escucharte, tomando en cuenta que eres vocero del Poder Público Electoral y vienen grandes responsabilidades para el país en ese terreno. Éxito, fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta pronto. Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, zuliano. Regresaremos.